Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, ahora sí, damos comienzo formalmente al seminario de hoy, que va a estar a cargo del doctor Javier Montserrat, que tuvo la amabilidad de aceptar dar una charla sobre su tema de especialización. Javier es profesor titular del área de Química del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es investigador de CONICET. En estos momentos se desempeña como coordinador del área química de dicha universidad y es director del doctorado en Ciencia y Técnica de la misma universidad, ¿no? De General Sarmiento. Y su área de investigación es procesos químicos de interés ambiental en forma general. Y hoy creo que nos vas a comentar algo sobre plásticos, ¿verdad, Javier? Que es lo que estuviste trabajando en el equipo en los últimos años y unos trabajos muy interesantes al respecto. Así que, Javier, bueno, todo tuyo. Si querés comenzar con la presentación, lo que les voy a pedir, colegas, como siempre, es que todos desconecten cámaras y micrófonos, así no usamos ancho de banda. Y, Javier, sí, vos dejá prendida tu cámara, si te vemos. Perfecto. Cualquier cosita nos comentás, ¿sabes? Vamos a intentar repetir el procedimiento. Sí, por favor. De compartir pantalla completa, a ver si nos sale bien. Correcto, a ver. Te voy avisando, Javier. Ahora bien, sí, se ve bien. Si querés sacar la barrita de abajo, perfecto. Perfecto. Y ahora sí, todo tuyo. Sabés que tenés un puntero láser, ¿no? Muchas veces ahí si lo querés usar. En el PowerPoint. Sí, mi versión PowerPoint no lo tiene, voy a intentar usar el cursor. Pero... Se ve el cursor, sí, se ve bastante bien. Así ok, que... perfecto. Bueno, adelante, Javier, todo tuyo entonces. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu introducción y por tu amable invitación para dar esta charla. Como Roberto les comentaba, yo dirijo el grupo de química de contaminantes orgánicos del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y en principio quería contarles algunos resultados de nuestro grupo de investigación. En principio, teniendo como un eje conductor la problemática de la utilización de los plaguicidas en los sistemas hortícolas, que es uno de los problemas que venimos trabajando desde hace un tiempo. Si quieren, como pregunta disparadora y preliminar sobre qué hacemos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que pienso como una universidad primo hermana con la UNSAM en términos de sus preocupaciones por el ambiente, esencialmente en el área de química ambiental, tenemos tres grupos. Tenemos un grupo que trabaja sobre biosensores, sobre todo aptasensores y genosensores y sus aplicaciones ambientales. Tenemos un grupo que se dedica al estudio de la microbiología ambiental y que es dirigido por Diana Bullo. Y hoy quería comentarles algunos resultados en relación con el grupo de contaminantes el grupo de química de contaminantes orgánicos, que tiene dos líneas, una línea de plaguicidas ambiente y otra línea de contaminantes orgánicos. En particular me voy a estar concentrando sobre esta línea de plaguicidas y ambiente. Entonces, a manera de brevísima introducción, contarles por qué es relevante este problema. Todos sabemos que el crecimiento poblacional ha alcanzado un despliegue muy grande. Se espera que para el año 2100 la población mundial sea aproximadamente de 10.000 millones de personas, y esto está en relación con la limitada disponibilidad de suelo disponible en este mapamundi. Está representado fundamentalmente por las zonas marcadas en verde claro y en verde oscuro. En realidad se espera que los suelos disponibles para su cultivo disminuyan, no aumenten, lo cual introduce una tensión sobre los procesos de obtención de alimentos. En particular, me voy a concentrar sobre los sistemas productivos hortícolas, que es donde nosotros trabajamos, no sobre agricultura industrial o agricultura extensiva. Sobre el caso particular de la horticultura y en alguna medida sobre una actividad primo hermana que es la floricultura, los problemas asociados con la producción fundamentalmente durante los últimos 50 años se utilizaron con la introducción de dos tecnologías. La primera, la introducción de plaguicidas, y la segunda es la utilización de cubiertas plásticas para fabricar sobre todo invernaderos o cubiertas de lomo,
que se denominan en inglés mulching, como se ve en este caso. En todo caso, los objetivos de las dos técnicas son los mismos: el aumento del rendimiento del cultivo, tratar de obtener una mayor cantidad de ciclos anuales de cada uno de los cultivos, mejorar el uso del agua evitando la evaporación y mejorar la calidad sanitaria de los productos hortícolas. En general, la actividad hortícola, y como les mencionaba recién, la primohermana florícola, se desarrolla en cinturones alrededor de las grandes ciudades. Aquí está marcado en color marrón un poquito más oscuro el cinturón hortícola y florícola del noroeste, que se ubica al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. En estos diagramas de torta tienen marcados en verde el porcentaje relativo de producciones hortícolas y en rosa el florícola. Lo mismo ocurre alrededor de La Plata, donde hay un cinturón hortícola también muy importante, y lo mismo se repite sobre otras grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata. Esto es interesante porque en general estas producciones se dan en entornos periurbanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la UNS en relación con esta problemática? No, como les decía antes, nos concentramos en las interacciones que aparecen en los procesos de aplicación de plaguicidas entre los trabajadores, el suelo y el plástico, sobre todo en entornos periurbanos. Nuestro primer lugar de estudio, porque es el que estaba más próximo a la universidad, fue el cinturón hortícola del partido de Moreno, que nos interesa particularmente porque es un entorno periurbano. Aquí en este pequeño mapa les indico en gris el trazado urbano, en verde los sistemas hortícolas y en rojo los florícolas, con lo cual pueden aparecer procesos de movilización de contaminantes en entornos urbanos y periurbanos, lo cual nos interesaba. En particular, ¿qué es lo que ocurre cuando uno utiliza un plaguicida sobre una producción hortícola o florícola? Naturalmente lo que quiere es que se plaguicida, y en realidad nuestra legislación se refiere a ellos con un nombre más benévolo, que es el de productos fitosanitarios. En general, los detractores de esta tecnología utilizan una denominación que suele exaltar las características negativas sobre el ambiente. Tal vez la denominación plaguicida sea una denominación un poco más neutra. Cuando uno aplica un plaguicida sobre una plaga blanco, inevitablemente ese plaguicida también va a tener un cierto efecto sobre el trabajador que la aplica, sobre los potenciales plásticos de esa producción, sobre la deriva del sistema productivo hacia los campos aledaños y también sobre el suelo y el agua. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos cuando empezamos con esta línea de investigación es cuán importante es la exposición de los propios trabajadores que trabajan con estos plaguicidas, y esta pregunta estaba relacionada con el hecho de que la Autoridad de Aplicación Nacional, que en el caso de plaguicidas es SENASA, no considera para los procesos de registro comercial de plaguicidas las propiedades que tienen que ver con la exposición de los trabajadores. Estas propiedades de seguridad de los trabajadores sí están contempladas en las reglamentaciones comerciales de la Unión Europea y de Estados Unidos, y en las recomendaciones que la FAO hace al resto de los países emergentes. Entonces, para intentar contestar esta pregunta de cuán expuestos están los trabajadores hortícolas, en particular manipulando los plaguicidas, ¿cómo se contesta esta pregunta? La pregunta se contesta midiendo una propiedad en condiciones de aplicación que se llama exposición térmica potencial, o abreviadamente EDP, que se puede definir como la cantidad de plaguicida que entra en contacto con la ropa protectora de trabajo o la piel del propio trabajador. Y esto se mide durante el proceso de aplicación, colocando un traje de muestreo sobre el propio aplicador, haciendo la actividad en condiciones habituales, retirando el traje, muestreándolo en secciones predeterminadas y determinando el contenido de plaguicida, habitualmente por alguna técnica de cromatografía instrumental.
Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque las condiciones hipotéticas de aplicación de productos que deben guardar cierto cuidado, como son los plaguicidas, que deberían hacerse con máscaras protectoras y trajes de Tyvek, difieren muchísimo de las condiciones de aplicación real de los trabajadores en condiciones de campo. Este es probablemente el máximo grado de cuidado que encontramos en el caso de la aplicación de un trabajador que se había hecho un poncho con una bolsa de basura, pero que utiliza guantes innumerable cantidad de veces y plásticos de protección sobre sus piernas a manera de un traje de Tyvek. De todas maneras, fíjense que las condiciones de aplicación son muy distintas a las condiciones hipotéticas recomendadas por los propios fabricantes de los plaguicidas. Entonces, la pregunta que se nos ocurrió plantear en este caso es de qué factores depende la exposición de los trabajadores, de forma de intentar entender el proceso de exposición para intentar mitigarlo. La primera cosa que se nos ocurrió es que un factor que podía estar modulando la exposición de los trabajadores era la propia geometría del cultivo. Entonces medimos la exposición para un cultivo bajo, como es la lechuga, y un cultivo alto, como es el maíz. Determinamos la exposición dérmica potencial. Aquí abajo voy a poner la bibliografía de nuestro grupo asociada, si a alguien le interesa o quiere pedirme los reprints, encantado de enviárselos más tarde. Y efectivamente vimos que había una diferencia en las cantidades. En este gráfico tenemos expresada la exposición dérmica potencial como mililitros del producto formulado depositado sobre la ropa de trabajo del aplicador por hora. Aparece una diferencia en términos absolutos para la exposición, para el caso de maíz y brócoli, pero no solo eso, sino que aparece una diferencia en el patrón de distribución. En esta representación del traje de muestreo, para el caso de maíz, hay una distribución más homogénea del producto luego de la aplicación sobre la ropa del trabajador, mientras que para el caso de brócoli la exposición se registra como más intensa para la parte baja, y esto tiene que ver con la posición de la aguja de aplicación, de la boquilla de aplicación del plaguicida, que es muy diferente cuando uno lo hace sobre un cultivo alto, moviendo la lanza de aplicación hacia arriba, hacia abajo, que cuando lo hace sobre un cultivo bajo como brócoli, lechuga o algún otro cultivo equivalente. Entonces, claramente la geometría del cultivo y su altura son importantes. Ahora, la exposición térmica potencial en realidad nos da un valor absoluto de cantidad de plaguicida sobre la ropa del trabajador, pero eso no nos da ninguna estimación del riesgo, o sea, no nos dice si esa operación fue una operación segura o insegura desde el punto de vista más toxicológico. Si uno quiere dar alguna indicación cuantitativa acerca del riesgo del trabajador, lo que hay que correlacionar son esos datos de exposición con datos toxicológicos, y eso es lo que habitualmente se conoce como margen de seguridad, o MOS por sus siglas en inglés, que lo que hacen es correlacionar factores aceptables de exposición, que suelen provenir del mundo de la toxicología, son valores de tipo AOEL o NOEL para un determinado plaguicida, y correlacionar esos valores de exposición aceptables para una determinada cantidad de masa corporal por unidad de tiempo con los valores experimentales de la exposición dérmica, habitualmente multiplicados por un factor de penetración, que en términos generales lo que hace es correlacionar cuánto de la cantidad de plaguicida que llega a la ropa del trabajador termina absorbida por la piel, y un factor de seguridad, porque en general los datos toxicológicos que tenemos provienen naturalmente de otras especies animales no humanas, entonces se aplica un factor de seguridad para tener en cuenta el factor interespecie. Entonces, cuando uno calcula este índice de margen de seguridad, sí puede determinar si una determinada
operación en condiciones de campo fue segura o insegura. En general, cuando el MOS es mayor que 1, uno puede decir que la operación fue segura, y cuando es menor que 1, es riesgosa. Y naturalmente esos valores van a estar modulados por las propias propiedades toxicológicas de los plaguicidas. Para la misma aplicación, por ejemplo, a la que hacíamos referencia ahora, antes de aplicación de maíz y brócoli, si el plaguicida es deltametrina, que tiene propiedades toxicológicas más benévolas, llamémoslas, en general, la aplicación de una mochila de 20 litros es segura, mientras que si pasamos de un piretroide como la deltametrina a compuestos organofosforados como el clorpirifos o el metamidofos, la sola aplicación de una mochila de 20 litros ya se vuelve una operación riesgosa para el propio aplicador. Siguiendo con los factores que modulan la exposición de los trabajadores, una cosa que también observamos en campo es que la experiencia del aplicador es fundamental. Observamos que había un conjunto de trabajadores que ya habían tenido algún incidente de intoxicación y que habitualmente hacían su aplicación con mochilas manuales caminando hacia atrás, es decir, alejándose del punto de aplicación del plaguicida. Determinamos la EDP para esos casos y vimos que cuando los trabajadores caminaban hacia atrás aplicando, la EDP promedio era de 99 mililitros por hora, mientras que en los aplicadores más nobles, novatos, en general no tienen instrucción para la aplicación de plaguicidas, cuando caminaban hacia adelante, la exposición térmica potencial promedio era de 653 mililitros por hora, con lo cual aumentaba más de 6 veces. Efectivamente, la propia experiencia desarrollada por los aplicadores en condiciones de campo modula esa exposición. Lo que detectamos es que, desgraciadamente, hay muy pocos procesos de entrenamiento de estos aplicadores y no necesariamente necesitan un registro para llevar adelante los procesos de aplicación en las huertas. Ahora, otra cuestión que aparece es que cuando uno piensa en la exposición del propio trabajador, en general suele pensar en la etapa de aplicación, que es la más obvia. Ahora, la etapa de aplicación es precedida de una etapa de preparación y carga que tiene que ver, en general, con la manipulación de lo que se llama el producto formulado, que suele contener el ingrediente activo en cantidades muy importantes, que habitualmente es diluido en una mochila de aplicación para obtener lo que los aplicadores denominan caldo de aplicación. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué pasaba con la etapa de preparación y carga? ¿Esa etapa era una etapa riesgosa? ¿Era más o menos riesgosa que la propia etapa de aplicación, que suele ser la etapa sobre la cual hay más información? Entonces, llevamos adelante la determinación de la exposición térmica potencial para una serie de trabajadores hortícolas, midiendo el margen de seguridad para aplicaciones de altametrina, un piretroide y prosimidone, que es un fungicida, y nos encontramos la sorpresa que en general, pese a que los valores de MOS en este caso son mayores que 1 y por lo tanto la aplicación es segura, el riesgo de la operación de preparación y carga es un riesgo similar o en algunos casos mayor, porque el MOS es inferior que la propia etapa de aplicación. Lo mismo pasó para el caso de la aplicación de prosimidone, donde ya la operación de preparación se transformaba en una etapa riesgosa para el propio aplicador. Entonces, lo que nos preguntamos es si esto podía estar reproduciéndose en otros sistemas productivos parecidos, como los sistemas productivos florícolas, donde también se aplican sobre todo insecticidas y fungicidas. Medimos las exposiciones dérmicas totales, en este caso expresada en miligramos, no como márgenes de seguridad, y encontramos que efectivamente las cantidades encontradas para
las exposiciones durante la etapa de mezcla y carga eran superiores a las de la propia aplicación. Esto lo que quería decir es que la propia etapa de mezcla y carga del producto ya se transformaba en una etapa insegura sin siquiera haber entrado en la aplicación, y esto tiene que ver con la manipulación de productos con una alta concentración del ingrediente activo, imagínense en condiciones muy diferentes a las condiciones de manipulación de sustancias orgánicas tóxicas en un laboratorio. En relación con los productos formulados, es decir, los productos que contienen el ingrediente activo en un vehículo que habitualmente permiten que ese ingrediente activo termine siendo un caldo de aplicación, nos preguntamos si había alguna relación entre la exposición y seguridad de la manipulación de ese formulado y el propio estado de agregación del producto formulado. Los plaguicidas existen en distintos tipos de formulaciones, existen formulaciones sólidas que pueden ser líquidos suspendibles o líquidos solubles. Además, pueden existir en la forma de productos, en la forma de polvos o productos granulados, y también existen formulaciones líquidas que pueden existir como líquidos emulsionables o líquidos solubles, es decir, hay todo un abanico de formulaciones de los plaguicidas. En muchos casos depende de las propias propiedades físico-químicas del principio activo. Entonces, lo que nos preguntamos es si, pensando en las dos grandes familias de productos formulados, la de los productos formulados como sólidos, sean polvos o granulados, y la de productos formulados líquidos, si existía alguna correlación entre el grado de exposición de los trabajadores durante la etapa de preparación y carga y la naturaleza del propio formulado, sólido o líquido. Y lo que medimos fue la exposición de las manos de los trabajadores florícolas y hortícolas cuando manipularon, ¿sí?, plaguicidas que estaban formulados como sólidos y cuando manipularon plaguicidas que estaban formulados como líquidos. Aquí lo que estamos graficando es el logaritmo de la exposición manual potencial, donde valores negativos indican menor exposición y valores positivos indican mayor exposición. Lo que encontramos es que en general la manipulación de productos formulados sólidos es más segura que la manipulación de productos líquidos, y esto mismo se corroboró para la manipulación de estos productos por parte de los productores florícolas. Lo que pensamos es que esto tiene que ver con lo que llamamos el efecto salpicadura. Habitualmente la manipulación de productos líquidos con una alta concentración del ingrediente activo suele producir salpicaduras. Otra vez les repito, la forma en la cual los aplicadores manipulan estos productos no son condiciones de laboratorio, suelen medir con elementos muy sencillos, los volúmenes con tapitas de gaseosas o con cucharas, y en general hay una baja percepción del riesgo. Entonces, la manipulación de productos líquidos suele conducir a salpicaduras que no está tan presente en los productos sólidos. Con lo cual, esta tal vez debería ser una consideración a la hora de sugerir formulaciones de cara a la perspectiva de la seguridad del propio trabajador. Finalmente, una cosa que nos preguntábamos era, bueno, ¿qué pasaba con el tipo de aplicación? ¿Qué pasa cuando los trabajadores hacen aplicaciones manuales? Habitualmente esas aplicaciones manuales se realizan con una mochila que se presuriza con una palanca. En algunos casos la mochila puede tener una pequeña bomba de presurización eléctrica o a combustión, y cuando se compara esa exposición con la exposición utilizando elementos mecánicos como una turbina arrastrada por un
tractor. A priori nosotros imaginamos que en este caso la exposición iba a ser mayor, porque era fíjense, un aplicador manejando en un tractor sin cabina, y nos encontramos con la sorpresa que está representada la exposición térmica potencial de un aplicador en un tractor sin cabina versus las aplicaciones de trabajadores utilizando mochilas de aplicación. En todo caso, la aplicación del trabajador en un tractor sin cabina era comparable con los menores valores de exposición manual. Esto probablemente tiene que ver con que el elemento de aplicación, en este caso no se ve, es una turbina que está atrás del propio tractor, y el tractorista en general deja la nube de aplicación detrás de él. Era equivalente a la situación de aplicar producto en condiciones manuales caminando hacia atrás. Finalmente, el último factor crítico que estudiamos fue cuánto influenciaba la presión que suele utilizarse en el proceso de aplicación de estos plaguicidas. Como les decía recién, pueden utilizarse mochilas manuales de baja aplicación, o pueden utilizarse mochilas presurizadas con presiones más altas, o líneas de aplicación, una manguera que está conectada a una bomba presurizadora atrás. Lo que vimos es que hay una correlación entre la presión de aplicación y la exposición de los trabajadores en general. Cuanto mayor sea la presión de aplicación, mayor va a ser la exposición, mientras que la exposición de la etapa de preparación y carga obviamente es igual. Las condiciones de exposición, en este caso están medidas a través del margen de seguridad, cambian mucho en función de la presión de aplicación, y a mayor presión de aplicación, mayor exposición del trabajador. Entonces, a manera de resumen de esta primera charla, decirles que los factores más críticos que podrían estar modulando la exposición de los trabajadores hortícolas a los plaguicidas tienen que ver con la geometría del cultivo, con la exposición que tienen durante la etapa de preparación y carga, que esas mismas exposiciones que vemos para los trabajadores florícolas hortícolas se repiten para los trabajadores florícolas, que el estado de agregación de los productos formulados naturalmente influye en la exposición manual de los trabajadores. Sin embargo, la aplicación mecanizada no necesariamente es un factor que va a contribuir negativamente con la etapa de exposición del trabajador, pero sí la presión en las condiciones de aplicación manual. Continuando con el impacto de los plaguicidas en los sistemas productivos hortícolas, una cosa que nos preguntamos era cuán significativa eran los fenómenos de deriva de los plaguicidas fuera de los propios predios productivos. Saben que esta es una cuestión muy sensible, sobre todo para la agricultura industrial. Entonces lo que hicimos fue medir en condiciones de campo esta deriva, primero en términos relativos respecto de la cantidad total de plaguicida aplicado. Aquí tenemos los valores de la deriva expresados como un porcentaje respecto del total aplicado para una serie de aplicaciones de plaguicidas en cultivos hortícolas a campo abierto, es decir, no son invernaderos. Y en todos los casos el porcentaje de deriva es un porcentaje que diría que es inferior al 2% del total del plaguicida aplicado. Lo que estudiamos también fue el alcance de esa deriva, y lo que observamos es que es una deriva de un alcance limitado. Estas aplicaciones fueron aplicaciones manuales, utilizando bombas de presurización manual o mecánica, pero en todos casos son bombas que tienen una presión de aplicación relativamente baja, y ya a los 7 metros del borde del cultivo prácticamente no se observaba deriva. Estas derivas, que son derivas en condiciones de campo abierto, es decir, fuera de invernadero, son comparables a las derivas que se observan cuando uno aplica plaguicida en un invernadero.
también medimos. En general, cuando se aplica plaguicida en un invernadero, se abren las compuertas de ventilación, que suelen ser las paredes laterales, naturalmente, para que las condiciones del propio aplicador sean un poco más amigables. Medimos la deriva hacia el exterior desde el propio invernadero y vimos que también que esa deriva realmente era baja, en este caso mucho más baja todavía que en el caso de campo abierto. Esto lo enfatizo porque hay toda una discusión acerca de qué actividades podrían desplegarse en lo que se denominan áreas buffer, que habría que dejar entre las actividades de cultivos industriales como soja, maíz, trigo y los límites urbanos, y tal vez la actividad hortícola o florícola podría ser una opción, porque son en ambos casos actividades donde la deriva es relativamente baja y de corto alcance. Esto cambia notablemente cuando la aplicación cambia de manual a mecánica. Este fue el caso que les conté antes, que era la aplicación de fungicidas en una producción de durazno. Y naturalmente, pese a que la exposición del propio trabajador era relativamente baja, aquí tenemos la deriva en función de la distancia del borde del cultivo, y fíjense que en este caso sí se observa deriva hasta aproximadamente 80 metros del borde del cultivo. Eso tiene que ver con la tecnología de aplicación del plaguicida, que es una tecnología que utiliza presiones mucho más altas que las que se pueden alcanzar en las aplicaciones manuales. En todo caso, en estas aplicaciones mecanizadas observamos que la deriva total fuera del borde del cultivo está más o menos en el mismo orden de la cantidad de plaguicida que llega al suelo del propio cultivo. O sea, son cantidades relativamente significativas. Yo les había contado que nos interesaban las interacciones que aparecían en los sistemas productivos hortícolas cruzando estas dos tecnologías, la tecnología de los plaguicidas y también la tecnología de los plásticos. Y entonces la pregunta que se nos ocurrió es, ¿qué puede pasar en términos de impactos ambientales cuando además de plaguicidas se utilizan plásticos en los sistemas hortícolas? Los plásticos se utilizan sobre todo para hacer coberturas, que se podrán imaginar más rápidamente son los invernaderos, pero hay muchos cultivos exteriores que, como les mencionaba antes, utilizan una técnica de recubrimiento de lomo que se llama mulching, que consiste en poner una película de polietileno negro de baja densidad, fina, realmente tiene aproximadamente 40-50 micrones, para controlar las condiciones de riego, para bajar el consumo de agua y para evitar el crecimiento de malezas. Lo que hicimos fue medir el grado de incorporación de fragmentos de plástico en los suelos hortícolas de la zona de Moreno, y nos llevamos la sorpresa de que en la zona de huertas de Moreno hay incorporado por hectárea de suelo hortícola el equivalente a 0,1 hectáreas de plástico. Es decir, cada hectárea de huerta tiene incorporado el 10% de su superficie en fragmentos de plástico, habitualmente polietileno de baja densidad, lo que da un equivalente aproximado de 30 kilos de polietileno incorporado en el suelo de esa huerta. En ese momento hicimos un estudio del tamaño. Lo que encontramos es que en general son fragmentos relativamente grandes, con un tamaño promedio de 28 centímetros cuadrados. Cuando llevamos adelante estos estudios, que fue en el año 2014, el tema de microplásticos no estaba tan presente y no se nos ocurrió en ese momento concentrarnos en el problema de los microplásticos. La incorporación de estos fragmentos plásticos al suelo tiene un entrecruzamiento con el problema de los plaguicidas, porque esos plásticos, sean de mulching o sean de invernadero, son impactados durante el proceso de aplicación de los plaguicidas. Medimos, para el caso de invernaderos hortícolas y florícolas,
cuánto del plaguicida aplicado dentro del invernadero impacta las cubiertas, y nos encontramos que habitualmente un 5% del plaguicida termina sobre la propia cubierta plástica. Es decir, cuando uno aplica un plaguicida en un invernadero, les diría que como una orientación general, las 2/3 partes del producto van a parar al cultivo, una 1/4 parte al suelo del invernadero y una 20ª parte a la cubierta plástica del invernadero. La situación cambia cuando ahora uno, en lugar de hacer la aplicación en un invernadero, la hace en un campo abierto. Porque eso depende ahora mucho del propio cultivo. Por ejemplo, para el caso de cultivo de frutilla, donde se utiliza extensivamente la cubierta de mulching, la cantidad de plaguicida que puede alcanzar ese polietileno de baja densidad puede llegar a ser aproximadamente, como indica aquí esta barra, el 50% del producto aplicado. O sea que potencialmente aparece una interacción importante entre el plaguicida y el plástico. Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y qué pasa cuando el plaguicida alcanza la cubierta plástica? Aquí se ve un lomo de frutilla, lo que tienen en la parte central son las plantas de frutilla todavía sin florecer, y en este caso esto es polietileno de baja densidad de color blanco, y ven, la aplicación de plaguicida se hace sobre la planta, pero el aplicador no puede evitar que parte del plaguicida impacte al propio plástico. Lo que ocurre es que cuando el plaguicida alcanza la cubierta del plástico, no queda sobre la cubierta, sino lo que ocurre es un proceso de migración del plaguicida hacia el interior de la matriz plástica. Esto lo probamos con una serie de experimentos muy sencillos de hisopado, sin ninguna técnica muy sofisticada de superficie, pero la penetración del plaguicida desde la superficie al interior de la matriz de plástico pensamos que ocurre a través de la porción amorfa del propio plástico. Estas cubiertas no les dije antes, pero mayoritariamente son polietileno de baja densidad, tienen una parte amorfa y una parte cristalina. En la parte amorfa el polímero está completamente desordenado y genera canales de unos cuantos Armstrong, a través de los cuales el plaguicida puede penetrar en la matriz plástica. Y entonces, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, de acuerdo, el plaguicida alcanza la matriz plástica, y una vez que lo alcanza, ¿qué puede ocurrir? Y bueno, lo que puede ocurrir es que el plaguicida, una vez que alcanzó la matriz plástica, vuelva a tener una serie de procesos de migración desde esa cubierta plástica hacia el ambiente, en particular hacia el suelo o la atmósfera. Lo que hicimos fue una serie de ensayos en microcosmos. Microcosmos es la denominación académica de algo que nosotros llamamos raviol, que es simplemente un experimento en condiciones de laboratorio donde podemos controlar más las condiciones, donde lo que hacemos es simular un lomo, ponerle una cubierta de plástico que tiene sorbido un plaguicida, poner esto en un sistema hermético que tiene una película de captura y medir cuánto del plaguicida originalmente depositado sobre la cubierta de polietileno migra a la atmósfera o migra al suelo. Y lo que vimos que aquí tienen representados en cuadraditos negros la cantidad de plaguicida, en este caso trifluoralina, un herbicida, va quedando sobre la cubierta plástica en función del tiempo, y cuánto de ese plaguicida va migrando al suelo o a la atmósfera. Fíjense que las velocidades de migración son relativamente rápidas, en el orden de la semana, digamos, la mayor parte del plaguicida migró completamente desde la matriz de polietileno, con lo cual una primera consideración que hay que tener en cuenta es que el polietileno es una matriz porosa, ¿no? El plaguicida no queda irreversiblemente sorbido sobre ese plástico. Una segunda cuestión que nos planteamos es si esto que estaba ocurriendo sobre películas de polietileno también podía ocurrir sobre otras películas poliméricas que se están tratando de impulsar en la producción hortícola, que son las películas de bioplástico,
donde la matriz polimérica ahora proviene habitualmente de una matriz que contiene almidón entrecruzados con poliésteres. En este caso, estudiamos el comportamiento migratorio de trifluoralina, que es el herbicida que antes les mencionábamos. En los dos gráficos superiores para mulching de polietileno negro, comparándolo con un bioplástico, en este caso es Materbi, que es el bioplástico de origen italiano que más se está utilizando en Argentina, y lo que vimos es que las propiedades migratorias cambian notablemente. Esta línea verde indica la migración de la trifluoralina desde la cubierta plástica, y fíjense que las velocidades de migración siempre son mayores en polietileno que en la cubierta bioplástica, y las migraciones a suelo y atmósfera son menores en el plástico biodegradable que en el polietileno. Esto tiene que ver con la propia composición del bioplástico, pero es interesante porque quiere decir que los tiempos de residencia del plaguicida van a depender naturalmente de la composición química que estemos usando, y en el caso de las cubiertas biodegradables es algo que tenemos que tener en cuenta para entender si se van a transformar en matrices de concentración de los plaguicidas aplicados o no. Además de los plaguicidas que efectivamente van a terminar estando sobre las cubiertas plásticas de estas producciones agrícolas, la pregunta que nos planteamos es, ¿podrían existir otros contaminantes orgánicos sobre esas cubiertas plásticas que fueran relevantes? Porque naturalmente estamos en un sistema productivo cuyo objetivo es producir alimentos, entonces cualquier contaminante potencial en las cubiertas plásticas va a terminar en el propio alimento. Y entonces quisimos verificar si un problema que está muy presente en la horticultura china, que es la presencia de ésteres ftálicos en las cubiertas plásticas, estaba presente en las cubiertas plásticas que se están usando en Argentina. Los chinos tienen un muy serio problema de contaminación de sus suelos productivos con ésteres ftálicos, porque en los cultivos donde utilizan cubiertas plásticas, que son millones de hectáreas para el caso chino, en lugar de utilizar cubiertas de polietileno, están utilizando cubiertas de PVC o combinaciones de PVC con polietileno. Si bien el polietileno tiene propiedades plásticas, el PVC no. Entonces, cuando uno quiere laminar PVC, tiene que introducir un plastificante. El plastificante que se introduce es un éster ftálico, los ésteres ftálicos tienen esta estructura donde lo que cambia es el resto alcoxi de este diéster. Hay toda una familia de ellos. A priori, nuestra hipótesis es que estos ésteres ftálicos no deberían estar presentes en los plásticos que se están usando hoy en horticultura, precisamente porque todos los fabricantes de plásticos que contactamos nos aseguraban que estaban usando polietileno de primer uso. El polietileno se fabrica en Argentina, no todos los fabricantes nos decían que efectivamente era polietileno de primer uso y que no estaban usando ni PVC ni agregando plastificantes que no tendrían ningún sentido para el caso de polietileno. Sin embargo, cuando fuimos a medir en condiciones de campo, en plásticos presentes en sistemas hortícolas, en Moreno y en La Plata, nos encontramos con que en varios casos había entre 1 y 9 partes por millón de ésteres ftálicos en esas cubiertas plásticas. En general, lo que encontramos fueron los ésteres ftálicos de cadenas más largas, los ésteres ftálicos con cadenas de 4 átomos de carbono y 6 átomos de carbono, tanto en plásticos que estaban en uso como en plásticos nuevos. Y donde más encontramos fue en los plásticos que se suelen utilizar para fabricar invernaderos, que a decir verdad es una combinación de polietileno de baja densidad copolimerizado con etilvinilacetato.
al principio pensamos que era un artefacto de nuestro sistema de medición, repetimos la medición, hicimos blancos de procedimiento y efectivamente seguíamos observando ésteres ftálicos, pero además encontramos otros plastificantes más modernos como el dietilexil adipato, con lo cual confirmamos que hay una adición exprofeso sobre esos plásticos agrícolas. Ignoramos cuál es la razón. Nuestra sospecha es que se están usando corrientes de reuso combinadas con polietileno de primer uso para obtener esos plásticos agrícolas. Una cosa que disparó la presencia de esos plásticos, de esos ésteres ftálicos sobre las cubiertas plásticas, es si esos ésteres ftálicos podían estar migrando de la misma forma que migraban antes los plaguicidas hacia el ambiente, y efectivamente eso encontramos. Vimos que utilizando como molécula modelo el dibutilaftalato, el dibutilaftalato podía migrar muy rápidamente de la cubierta plástica hacia el suelo y hacia la atmósfera. Estudiamos las condiciones de migración cambiando el tipo de plásticos, el espesor, la temperatura de la migración y la estructura química, y vimos que todos estos factores eran factores críticos. En general lo que observamos es que al aumentar el grado de fragmentación polimérica por solarización del polímero, la migración aumenta y naturalmente en este gráfico radial lo que estamos representando es la cantidad que queda por la poligonal sobre la cubierta plástica para distintas condiciones de migración en función de la estructura del polímero, DMP dimetileftalato, DBP dibutileftalato y DHP dietileftalato. Lo que vimos es que, por supuesto, la velocidad de migración tiene que ver con la presión de vapor del propio éster ftálico y eso con el largo de la cadena carbonada. Otra cosa que estudiamos fue si además de migrar, esos ésteres ftálicos podían estar experimentando reacciones de fotólisis sobre la propia cubierta plástica. Entonces estudiamos la fotodegradación, primero a 254 nanómetros, pero después nos corrimos a longitudes de onda ambientalmente más abundantes, 310 y 366 nanómetros, y vimos que en ambos casos lo que ocurría era la fragmentación del enlace oxígeno-carbono de uno de los ésteres primero para dar monobutileftalato. Medimos la presencia de monobutileftalato en polietileno negro de mulching y en polietileno para fabricación de invernaderos, pero el monobutileftalato sufre una segunda fotólisis para dar ácido ftálico y observamos la presencia de ácido ftálico en las cubiertas plásticas, y entonces estudiamos después la migración no solamente del dibutileftalato, sino del monobutileftalato, que se podría estar formando por fotólisis, y del ácido ftálico. Lo que encontramos es que el monobutileftalato puede migrar al suelo, pero el ácido, una vez que se formó el ácido ftálico, no, y eso tiene que ver con la baja presión de vapor del ácido ftálico. Pero como lo que observamos fue la migración de monobutileftalato, nos preocupó el hecho que ese producto de fotólisis pudiera estar impactando ecotoxicológicamente al suelo. Entonces estudiamos la alteración de algunas enzimas de Eisenia fétida como bioindicador y encontramos que el DBP, el dibutileftalato, alteraba sobre todo la colinesterasa y la glutatión S-transferasa, y después con ensayos de reproducción estudiamos tanto el DBP como el monobutileftalato y observamos que efectivamente el monobutileftalato también tenía un efecto ecotoxicológico sobre Eisenia fétida, lo cual está diciendo que efectivamente si se forma monobutileftalato puede tener un impacto ecotoxicológico sobre el suelo. En definitiva, lo que pensamos que está ocurriendo son dos procesos simultáneos.
si hay ésteres ftálicos sobre las cubiertas plásticas, además de los procesos de migración a suelo y atmósfera, hay procesos de fotólisis para producir los monoésteres. Esos monoésteres a su vez pueden migrar, pero si el monoéster se fotoliza para dar el ácido ftálico, ya queda prácticamente inmovilizado sobre la cubierta plástica. Para terminar la charla de hoy, una pregunta que también en algún momento nos planteamos es, bueno, hay un montón de plásticos en los sistemas hortícolas y en general los propios productores los dejan al costado de la producción o enterrados en los costados de las propias producciones. ¿Hay alguna manera de valorizar esos plásticos para tratar de sacarlo de los sistemas productivos y que no se incorporen más al suelo? Entonces lo que hicimos fue, llevamos adelante una técnica de disolución y precipitación del polietileno agrícola en un solvente que es una mezcla de aceite vegetal y biodiesel, y lo que obtuvimos es un material polimérico que llamamos polietileno poroso, que se puede hilar o se pueden hacer probetas porosas. Es un material que tiene un 80% de porosidad y aproximadamente una densidad de 0,2 gramos por centímetro cúbico, y que probamos como útil, por ejemplo, para sorber ácidos grasos de barros cloacales. Esto tenía que ver con un proyecto que en ese momento estábamos llevando entre manos, que era el proceso de obtención de biodiesel a partir de barros cloacales. En general, cuando uno trata de obtener ácidos grasos de barros cloacales con solventes como tolueno, ese proceso de extracción es muy complicado, se generan unas interfaces muy difíciles de manejar que, utilizando un sorbente sólido como este polietileno poroso, aparentemente resultaban más amigables y con rendimientos de extracción por unidad de extractor realmente razonables. Lo que probamos también es que en el proceso de fabricación de ese polietileno poroso, dopando al polietileno exprofeso con alta cantidad de plaguicida, simulando una situación donde ese plástico vendría con cantidades importantes de plaguicida, naturalmente impactado durante el proceso de utilización del plástico, la mayor parte del plaguicida termina en el solvente de preparación y suele quedar menos del 1% sobre el polietileno poroso. Lo que encontramos también es que las propiedades de ese material, en particular la densidad y la porosidad, las podíamos ajustar cambiando las proporciones relativas de aceite vegetal y de biodiesel que utilizábamos en esas mezclas. En general, este es un SEM del material. El material tiene macroporos, no tiene microporos, no pudimos encontrar la presencia de microporos, no pudimos hacer adelante un BET de absorción de nitrógeno, lo cual nos estaba hablando de ausencia de microporos. Y ahora lo que estamos haciendo es explorando un poquito las aplicaciones de ese polietileno poroso para inmovilizar paladio sobre carbono y utilizar este sistema para llevar adelante hidrogenaciones donde podamos recuperar el catalizador. El paladio sobre carbono en general es un sólido granulado muy fino, y en los procesos de hidrogenación industrial donde se lo utiliza, habitualmente se lo utiliza una sola vez porque hay que sacárselo de encima con una filtración sobre un lecho de selite. La idea de este soporte sería poder reutilizar el catalizador. Así que, para terminar, simplemente contarles dónde estamos. Estamos en un campus no tan lindo como el campus de la UNSAM, pero en una zona muy linda, muy cerca de Campo de Mayo, en la intersección de la Ruta 202 y la Ruta 8, por si quieren venir a visitarnos. Contarles que fundamentalmente en el área de química atendemos 2 carreras, una tecnicatura universitaria en química y desde el 2014 ingeniería química. Aquí hay algunas fotos de los laboratorios de docencia, del campus, de la biblioteca, de nuestros laboratorios.
de algunos de los colaboradores de otros laboratorios y decirles que creo que tanto en UNSAM como en la UNGS compartimos esta mutua preocupación por el ambiente y estaríamos encantados de pensar y trabajar con ustedes en cualquier iniciativa, tanto que esté relacionada con nuestras unidades de posgrado, nuestras carreras o nuestros proyectos de investigación. Así que nada más que agradecerles por su amable atención y quedar a su disposición ante cualquier consulta o pregunta que quieran hacer. Si les parece bien, salgo del modo presentación para que nos podamos ver. Bueno, perfecto, muchas gracias, Javier. Realmente un gran trabajo que están realizando, sumamente completo. Bueno, usualmente en esta altura invitamos a un aplauso virtual, pues podemos abrir los micrófonos. Un aplauso virtual, pero muy cálido igual. Y, muchas gracias. Bueno, y quedan tus palabras, ¿no? Javier, respecto a que somos universidades primo hermanas más o menos de conurbano, con muchos intereses comunes, y sí, sería muy lindo poder explorar futuras colaboraciones. Bien, Roberto, sí. Yo quería agregar, hola Javier, y buen día a todos. Yo quería agregar que la última parte en la que menciona Javier, ya estamos colaborando porque yo participo como codirectora, digamos, de la beca postdoctoral de Pedro Flores, trabajando en el tema. Buenísimo. Sí, es cierto, me olvidé de enfatizarlo, disculpas, Patricia, es cierto. No te preocupes, como mencionaste, digamos, para que... Con Patricia venimos sosteniendo una colaboración de hace un tiempo sobre el tema de plásticos. La colaboración con Patricia es fundamental. Patricia es un gran aporte y han tenido la suerte de incorporar a Patricia a la UNSAM, con lo cual el primer paso, si quieren, ya está dado a través de la propia interacción a través de Patricia. Claro, por supuesto. Bueno, me faltaba decir que el trabajo está abierto para preguntas, así que si hay comentarios, preguntas al respecto, es momento para hacerlo, como hacemos habitualmente. No sé, yo tenía una, mientras que está vinculado un poco con lo que justo comentaba Patricia recién, con la interacción con Patricia, imagino, que es estos tratamientos que hacen con los polímeros y los plásticos como para tratar de darle un valor agregado. ¿Qué pasa con el plaguicida que tienen absorbido cuando le dan otra aplicación? ¿Desaparece? ¿Tiene que hacer algún tratamiento? En general lo que hacemos, ese polietileno poroso en realidad lo encontramos de casualidad. Eso, lo que intentamos en algún momento fue darle un destino de revalorización pensando en adicionar biodiesel con polietileno para inyectar en calderas. Entonces lo que nos encontramos en realidad que cuando superábamos el 5% de plástico de polietileno de baja densidad adicionado sobre el biodiesel, se generaba una estructura porosa. Y lo que vimos después es que la mayor parte del plaguicida, cuando tenés un polietileno que puede tener plaguicida o un éster eftálico, migra desde la matriz polimérica hacia el solvente de disolución, que en este caso es biodiesel aceite. O sea que lo que te quedaría como una corriente a tratar sería la corriente de biodiesel, aceite vegetal saturado con el plaguicida. Lo que estamos haciendo ahora es estudiando cómo podríamos sacarnos de encima el plaguicida de esa matriz de aceite vegetal biodiesel. Estamos poniendo, simplemente les cuento, a punto algunos ensayos en fotorreactores muy caseros. Lo primero que se nos ocurrió fue intentar fotodegradarlo. Por supuesto, lo que hay que probar es que todos los productos de fotodegradación sean menos tóxicos que la mezcla original, digamos. Claro. Así que un poquito estamos tratando de pensar en ese problema. Ajá. Pero el plaguicida se trasladaría a la fase líquida, por decirlo de alguna forma.
Sí, efectivamente. Tenemos una pregunta de Marta Litter. Marta, adelante, por favor. Marta, si me escuchás, tenés el micrófono apagado. Sí, bueno, muy interesante. Para mí es un tema que no es de mi especialidad, pero tengo algunas preguntas. Ustedes trabajaron en Moreno y La Plata, dijeron, no en otro lado del país. Esa es una pregunta, tengo otras, pero si querés contestarme esta. Sí, fundamentalmente es así, Marta. Trabajamos en el cinturón frutihortícola de Moreno y La Plata, y algunas mediciones las llevamos adelante en la zona de San Pedro, porque hicimos algunas colaboraciones con la unidad experimental INTA San Pedro, sobre todo las mediciones en sistemas productivos de durazno. Perfecto. Después, la otra pregunta es, ¿cuál es el solvente que usa cuando se aplica el plaguicida? ¿Qué solvente es? Habitualmente agua. Agua. Eso, o sea, sí, no, me pregunto por el tema de que al aplicar en el plástico, si fuera otro tipo de solvente orgánico, también tendría consecuencias, pero vos me decís que es agua solamente. No, sí, tenés razón, claramente. Imagínate salir a aplicar tolueno, tendría un impacto muchísimo peor el propio solvente de aplicación que el principio activo. En todas las aplicaciones de plaguicidas, sea en horticultura, floricultura, como en aplicación extensiva, el vehículo final de formulación del caldo siempre es agua, por lo que vos mismo estás señalando. No se podría aplicar masivamente un solvente, sea tolueno o cualquier otro solvente, en las cantidades en las cuales se aplica el plaguicida. Sí, lo que se llama el producto formulado, que es como es comercializado, que tiene cantidades de principio activo que pueden oscilar entre el 50 y el 80%, en algunos casos puede contener, sobre todo en el caso de los líquidos emulsionables, algún solvente. En general, cuando contiene solventes, está pensado para que sea un formulado emulsionable, y el solvente que suele contener es sileno, pero ese sileno queda disuelto, o en este caso emulsionado, en una matriz acuosa, que es el solvente principal del caldo de aplicación. Bueno, y la otra pregunta es más de carácter general, o sea, vos mostraste la foto del aplicador con su trajecito y después mostraste otra bastante deplorable del que realmente aplica. ¿Cómo es la situación esa en nuestro país? Y si hay algún control sobre eso, o sea, para que la verdad que la gente que aplique se proteja. Y la última cosa que tiene que ver con esto, si hay impacto sobre animales, para no ver solamente el tema antropocéntrico, ¿no? Bueno, me callo, no quiero preguntar nada más. Totalmente pertinente lo que preguntabas, Marta. En primer lugar, déjame decir, toda mi admiración a la comunidad boliviana, que en general en Argentina es la que lleva adelante la producción hortícola. No tengo un número exacto en la cabeza, pero el 90% de los trabajadores hortícolas seguro del cinturón, al menos noroeste de Cava, es de origen boliviano, muchos están naturalizados. Esas producciones habitualmente son minifundios de menores a 5 hectáreas, en terrenos alquilados. En muchos casos los productores viven en la propia producción, tienen condiciones tecnológicas muy precarias, y no es que tienen una gran asistencia del Estado. En el caso particular de
el municipio de Moreno hay un instituto que se llama Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, que intenta dar asistencia, pero lo cierto es que cuando vas a condiciones de campo a ver cómo trabajan, hay una enorme ausencia del Estado, sea municipal, provincial o nacional. Las aplicaciones de productos de plaguicidas en sistemas hortícolas están regulados por el Estado Nacional y la aplicación no debería hacerse en ausencia de un profesional que extienda una receta sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? De la misma forma que vos no podés tomar un antibiótico por tu cuenta, te lo tiene que recetar un médico, hipotéticamente en una huerta un aplicador no debería aplicar si no hay un agrónomo que le extiende una receta de un plaguicida específico para una plaga determinada. Eso no se cumple en ningún lado en provincia de Buenos Aires. De hecho, los propios mayoristas de productos fitosanitarios van a las producciones y les venden a los productores, y los productores intercambian sus saberes domésticos sobre qué aplicar y qué no aplicar, y en muchos casos empiezan a hacer combinaciones mezclando cosas que son incompatibles. O sea, toda esa situación está presente en el sistema de producción hortícola. Te diría, si querés, para no generar una alarma, todo lo que entra por el mercado centralizador, el mercado central de Ciudad de Buenos Aires, tiene un control fitosanitario particular de plaguicidas muy estricto. Si bien es un control estadístico, en general hay un control de la cantidad de plaguicidas. Todo lo demás que va por otros mercados de comercialización de provincia de Buenos Aires no tiene un control bromatológico de cantidad de plaguicidas. Sí suelen cuidarse mucho los propios productores de respetar lo que se denominan tiempos de carencia, que es el tiempo que tenés que esperar entre la aplicación y la comercialización, precisamente porque lo que quieren evitar son procesos de intoxicación. Pero en el único lugar donde el Estado está presente controlando cuánto plaguicida hay en la lechuga, en el tomate o en la banana es en el mercado central. En el resto, al menos en provincia de Buenos Aires, no conozco que se esté controlando en ningún lado. Me fui un poco de lo que vos planteabas, me fui más hacia el lado del consumidor que el del aplicador, pero te diría que en ambos casos hay una ausencia importante del Estado. O sea, no se regula o no se controla que el aplicador use ese tipo de trajes que vos mostraste, por ejemplo. No. Y bueno, y la otra cosa es sobre los animales, si sabes algo, si no, no importa eso. La verdad que no estudiamos, nunca estudiamos el impacto sobre animales. En general no encontramos animales domésticos, digo, imagino estás pensando en vacas o en otro tipo de animales, en estos... Sí, perro, lo sí, que haya. Linderos a los sistemas productivos, y no tengo una respuesta para darte, porque la verdad que no lo estudiamos hasta ahora. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y una pregunta, no sé si hay alguna pregunta más, parece que no. Pero algo vinculado con esto, los resultados que ustedes tuvieron este tiempo, ¿tuvieron algún impacto en lo que respecta a la emisión de normativas o de gestión, o no han llegado desafortunadamente a otros estamentos? Mirá, al respecto, siempre que hicimos las mediciones en la zona de Moreno, lo que hicimos fue trasladarle toda la información, digamos, de exposición a las autoridades municipales, y trabajamos con el INDEL, con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, para intentar promover actividades de entrenamiento de los aplicadores. A nivel municipal te diría que la impresión es que la primera respuesta de las autoridades municipales suele ser de susto, porque en general este tema suele tener aparejado, o podría tener aparejado detrás un reclamo. Entonces hay como una cierta resistencia inicial para intentar avanzar en el intercambio de información con las autoridades municipales. Con las autoridades provinciales sí fuimos invitados a una
mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo Agronómico de Provincia de Buenos Aires, que se realizó durante finales del 2019 y principios del 2020. La Provincia de Buenos Aires armó un observatorio del problema de la aplicación de plaguicidas en Provincia de Buenos Aires, convocando a universidades públicas, institutos del CONICET, al INTA y a otros actores. Y ahí se avanzó en la sistematización de la información académica, se elaboraron algunos informes. Según nos habían comentado las autoridades provinciales, la idea sería intentar utilizar esa información para compatibilizar o avanzar en una normativa que pueda ser mejor de cara al control de esta problemática. Si me preguntás, yo no sé si el problema es tanto la existencia de la normativa, que de hecho ya existe, como el tema de la aplicación real. O sea, la norma, claro. Porque muchas veces discutimos en la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, tal vez lo que habría que hacer es avanzar en la construcción de una agencia federal de ambiente, algo parecido a la EPA, que pueda tener una aplicación federal, que tenga una capacidad tecnológica, que pueda dotar a sus inspectores efectivamente de capacidad de medición y que pueda intervenir como policía ambiental en estas circunstancias. Mientras el Estado no esté presente más en las condiciones de campo, yo veo difícil. La propia normativa, si no es acompañada de una inspección en condiciones de campo, no va a cambiar la situación. Claro, seguro. Sí, bueno. Una cosa que me preocupaba, y aprovecho que creo que está todavía presente el doctor Ignacio Borón, es lo que respecta a los productos que llegan al consumidor, ¿no? Que comentabas que en muchos lugares, digamos que salvo el mercado central, no hay controles para garantizar la conservación de la cantidad de plaguicidas que pueden tener estos productos. Pero, digamos, también hay toda otra variante de producción ahora que es basada en agroecología, ¿no? En la cual no se utilizan teóricamente plaguicidas, por lo menos eso es lo que se plantea. ¿Ustedes saben si hay, cómo se controla realmente que la gente que vende productos agroecológicos así lo sean y esté libre de plaguicidas? La verdad que no. Lo único que te puedo comentar es que hay certificadoras específicas que garantizan que la producción haya sido agroecológica. Entendería que esas certificadoras deberían hacer alguna medición en condiciones de campo, pero no te lo puedo asegurar. Nosotros en general, cuando nos acercamos a estos cinturones de producción más tradicional, no encontramos producción orgánica. Cuando conversamos con los propios productores y les preguntamos si conocían esta tecnología y les preguntamos si les interesaría acercarse, en general la respuesta es que la producción orgánica en general requiere más mano de obra, y ese es uno de los enormes problemas y más limitantes que encuentra la comunidad boliviana para producir huerta. No encuentra gente que quiera ir a trabajar a la huerta. Es un trabajo muy duro, físicamente muy duro, y paradójicamente no hay mucha gente dispuesta a llevar adelante ese trabajo, con lo cual suele haber, si querés, como una resistencia y no digo que sea completamente fundada, a pasarse a una producción más sustentable por el aumento de mano de obra con los consiguientes costos que implicaría para los productores. Ajá. Claro, está bien. No, punto de vista interesante. Sí. Bárbaro. Hola, aprovecho ahí que me dio el pie. Sí, iba a preguntar exactamente lo mismo. Está muy interesante esto, bueno, tu charla obviamente, y lo que comentás respecto de que el limitante estaría siendo la mano de obra, digamos. Sobre todo pensando en que trabajo no es lo que sobra, o sea que ahí hay un campo evidentemente de trabajo y desarrollo interesante que implicaría más trabajo para las personas. Bueno, esto es un área igualmente en desarrollo que viene creciendo, hasta donde tengo entendido sigue siendo minoritaria.
Pero es interesante y ver qué podemos aportar en ese caso. Yo sé de productores que en ese intento de transición también van interesándose en saber qué residuos han quedado en el suelo también, entonces poder poner un poco todas estas técnicas y saberes también a disposición de esa transición me parece interesante. Lo que aporto ahí, ya que la respuesta, ahí la pregunta y la respuesta ya me la dieron, es que respecto a lo que comentaba Javier de los controles, están publicados los resultados de SENASA, que es muy interesante, ahí les copio el link de análisis de estos plaguicidas en alimentos. El propio abogado que digamos que logró que esos resultados se hagan públicos, porque no estaban públicos, elaboró un material, pero bueno, están los datos crudos también para acceder de SENASA, les copio acá el link. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. A vos, Ignacio. Bueno, bárbaro. Bueno, gente, todo siendo 12:20, me parece que es momento de dejar liberado a Javier y también a todos ustedes. Así que nuevamente, entre los que quedamos, un pequeño aplauso para Javier. Para hacer la final. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y por el interés. No, por favor, Javier, gracias a vos. Y seguimos en contacto. Entonces, para el resto, y para todos, también para Javier, me queda invitarlos para el próximo seminario, que será el martes que viene también a las 11. Y la expositora será María Eva Koutsovitz, que hablará sobre la provisión de agua en este caso actual de la bajante del río Paraná. Entonces nos comentará sobre dificultades que se están encontrando en estos momentos, así que bueno, están todos invitados para una conferencia que también es de gran actualidad, como la que acabamos de escuchar. Así que los espero el martes que viene. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.